Hola a todos, soy Manu y hoy vamos a hablar de hélices. Y en este vídeo voy a hablar de una serie de conceptos que, bueno, yo creo que son los que más hay que tener en cuenta a la hora de elegir la hélice que mejor le venga a cada uno y a su estilo de vuelo. Y es un vídeo que me he decidido hacer porque yo creo que el tema de las hélices es una cosa en esto de los drones que a la gente no le importa mucho y simplemente se coge, pues yo que sé, la que más dice la gente o la que más recomiendan. Y yo creo que, bueno, saber de esto está bien y lo que voy a hacer en este vídeo va a ser explicar todo lo que yo sé, espero que no se me olvide nada y intentar hacerlo de una forma sencilla y fácil de entender. Y de hecho, para que quede lo más claro posible, me he hecho una lista de las cosas de las que voy a hablar y así para que no se me olvide nada y bueno, que siga un orden que más o menos tenga sentido. Y ya me callo, espero que no se me olvide nada y si en alguna cosa que diga pues estoy equivocado, por favor ponedlo en los comentarios y bueno, será perfecto y así todos aprendemos. Y en este vídeo voy a hablar principalmente de las cosas que pongo aquí. Y empecemos con la nomenclatura. Básicamente eso es una serie de números que se utilizan para describir una hélice. Cuando vamos a comprar una hélice en cualquier sitio, pues vemos una serie de números que pueden estar escritas de hecho de distinta forma. Aquí, por ejemplo, es muy común encontrarse, por ejemplo, en este caso, que no sé si se ve muy bien, que bueno, de hecho no se está... No, aquí está. Vemos que pone 5 por 4.3 por 3, pero también en este caso podríamos encontrar 50-43, que significaría lo mismo. Y básicamente ese conjunto de números significan pues una serie de cosas que está bien saber. Empezamos con el primer número y ese es el tamaño. Está en pulgadas, luego 5 significa que son 5 pulgadas y se mide como el diámetro que forma la circunferencia que formaría la hélice al girar. Supongamos que la hélice gira, eso crea una circunferencia, pues el diámetro serían esas 5 pulgadas. Y entonces empezamos hablando del tamaño. ¿Qué tamaño nos conviene para nuestro dron? Bueno, pues partiendo de que, por ejemplo, supongamos que acepta hélices de 6 pulgadas, que no suele ser el caso ahora porque además está haciendo muy famoso el tema de las 5 pulgadas, pero bueno, supongamos que admite 6, pues una hélice de 6 pulgadas, más grande que una de 5, implicaría que esta puede girar más lento, básicamente porque el motor, al pesar más la hélice, hace que gire la hélice más lentamente y tanto en aceleración, o sea, pasar de una velocidad bajita a una alta, como velocidad punta. O sea, tendríamos una hélice que gira más lento, pero tiene a la vez más empuje porque tiene más superficie. Y muchos estaréis pensando que lo que cuenta es el empuje, más que las revoluciones, y eso realmente no es cierto, porque sobre todo en estos drones de carreras también queremos mucha responsividad para que sea pues muy sensible a nuestros movimientos. Y aumentando el tamaño de la hélice lo que conseguimos es que sea pues menos responsivo, aunque tenga más potencia. Entonces podríamos pensar, bueno, pues reducimos el tamaño, pero eso tampoco es una solución porque bueno, conseguiríamos más responsividad, pero es muy probable que no tendría el dron suficiente fuerza para, pues eso, levantar el peso del dron, etcétera, etcétera. Y al final muchos pilotos coinciden que el tamaño óptimo son 5 pulgadas, que es como el tamaño óptimo entre responsividad y fuerza y empuje, y por esa razón están saliendo tantos frames al mercado con hélices de 5 pulgadas. Y bueno, mi recomendación es por supuesto que vayáis a una de 5. Y el siguiente punto del que quería hablar rápidamente es la forma de la pala. Y aquí encontramos varias alternativas. Una es que acabe en punta, otra es que acabe así como un poco recortadita y otra es que acabe directamente recortada. Esto de que acabe directamente recortada tiene un nombre que lo pondré por aquí y bueno, básicamente se hizo así un poco famoso, sobre todo antes, porque lo que conseguimos con eso es, por ejemplo, supongamos que tenemos una hélice de 6 pulgadas y lo que hacemos es recortarla, pues conseguiríamos una hélice de 5 pulgadas pero con una superficie prácticamente igual a una de 6, básicamente porque se aprovecha bastante al máximo el ancho de la hélice casi hasta el final y bueno, lo que conseguimos con eso es que tenga pues más empuje, que pese menos, por tanto también más responsividad, o sea, básicamente es como perfecto, pero lo que pasa es que es muy poco eficiente. El hecho de no tener curva y que acabe totalmente plano hace que consuma muchos amperios. Luego tendríamos el final acabado en punta, pero eso pues perderíamos mucha superficie y por tanto no tendría tanto empuje, así que no está bien. Así que lo óptimo otra vez es algo de este estilo, que es básicamente un poco recortadito. Volviendo a la nomenclatura, me voy a saltar el segundo número y vamos al tercero, que es el número de palas que tiene. En este caso es 3, porque tiene pues 3 palas. Y este tema funciona bastante parecido a lo que comentaba antes de la forma de la pala. Antes era más común el tema de tener bipalas y de hecho pues normalmente eran con los finales recortados, como he comentado anteriormente, para tener más empuje, etcétera, etcétera. Pero una solución que encontraron era conseguir pues la forma de la pala eficiente, pero en lugar de tener una bipala, añadir otra pala más y ser tripalas. ¿Qué conseguíamos con eso? Pues aumentar la superficie, que era lo que queríamos, tener un buen empuje con una forma eficiente, aunque aumentábamos un poco el peso. Y os estaréis preguntando otra vez cuál es el número óptimo de palas que tiene que tener una hélice. Y básicamente cuantas más palas tenga, aumentamos la superficie de la hélice y eso implica que, bueno, cuando tenemos el acelerador bajo vamos a tener pues más fuerza, más responsividad.
Esto también, por ejemplo, en las curvas, pues cogerá la curva con más fuerza, tendremos como más control en las curvas, pero nos encontramos con el problema del peso, que luego hablaré un poco más en detalle, pero básicamente al pesar más hace que el motor la gire más lentamente y puede llegarse a dar el caso que incluso al tener más palas, por el hecho de girar más lentamente, tenga menos empuje y vaya más lento el dron que una con menos palas, como puede ser 3. Y la razón por la que el peso afecta a las revoluciones de la hélice es bastante sencilla, es porque el motor y la batería y tal no puede dar tantos amperios, tanta potencia para que gire más rápido la hélice. Entonces hay como, se dice que está overprop, o sea, básicamente está como, no encuentro el término en español, pero básicamente significa que estás poniendo una hélice que realmente no encaja con ese dron y que no puedes sacar lo máximo de la hélice porque no estás llegando a girarla a la velocidad que podría llegar a girar, ¿no? Así que en este punto, básicamente, un mayor número de palas nos va a hacer que el dron sea más responsivo cuando el acelerador lo tenemos más bajito, y un número más pequeño de palas vamos a hacer que el dron pues vaya más rápido en velocidad punta. Y ahora vamos a hablar del número del medio, y aquí yo creo que hay bastante confusión porque mucha gente se piensa que es este ángulo de aquí, el ángulo que tiene la pala, y perdonadme si estoy equivocado, por favor ponedlo en los comentarios si es así, pero yo creo que ese número son las pulgadas que avanza la hélice cuando se mueve 360 grados, o sea, cuando da una vuelta completa. Esto por supuesto que no se me ha ocurrido a mí, lo he mirado por internet. El nombre en inglés es pitch, en español no estoy muy seguro de cuál es. Si lo encuentro lo pondré por aquí, si no pues nada. Y como he dicho, en este caso por ejemplo que tendríamos 4,3, significa que al dar una vuelta la hélice va a avanzar 4,3 pulgadas. Y lo que implica es que un pitch más alto va a provocar mayor empuje en tu dron. Por ejemplo, una hélice que tenga 4,8 de pitch pues va a empujar más que una que tenga por ejemplo 4,3. Pero hay que tener cuidado que esto también vuelva a estar relacionado con el tema de la eficiencia. Cuanto más pitch, menos eficiente es. Bueno, básicamente no es que sea menos eficiente, sino que consume más. O sea, no es que sea poco eficiente, simplemente estás consiguiendo más, pero claro, estás pues aumentando tu consumo de amperios, ¿no? Así que si alguno se quisiese calcular la velocidad que conseguirías con un motor, pues básicamente es proporcional, así que se podría hacer perfectamente multiplicando las revoluciones máximas por minuto y por el pitch, y tendríamos pues pulgadas por minuto y ya tendríamos pues la velocidad. Y esto puede ser fácil de entender, pero no es tan intuitivo como parece. Yo, por ejemplo, cuando estuve investigando acerca de la hélice que quería, viendo una gráfica en la que se comparan dos hélices, pues me parecía lógico pensar que cuantas más revoluciones por minuto, más empuje tendría directamente, como una regla de 3, pero la verdad es que no. Se daba el caso que una hélice con más revoluciones tenía menos empuje que otra hélice con menos revoluciones. Me estaba rayando bastante y la solución es muy sencilla, y es que hay que tener en cuenta el pitch de la hélice. Simplemente lo que ocurre ahí es que la hélice que gira más lentamente tiene más pitch y por eso tiene al final más empuje que la otra. Y esto puede parecer un poco trivial, pero bueno, prefiero decirlo en el vídeo y así si alguien se está rayando como yo lo hacía, pues todos contentos. Y ahora vamos a hablar del peso. Bueno, realmente hay algunas cosas que ya he dicho, pero es que está todo muy relacionado, pero bueno, lo he dejado como en otra sección. Cuanto más peso, hacemos que el dron no consiga que gire la hélice tan rápido como puede, y eso implica que pues consigamos menos velocidad punta y que sea pues menos responsivo. Eso ya lo he comentado. Y realmente al final lo que acaba interesando es que la hélice sea casi lo más ligera posible. No he encontrado ningún punto negativo de, bueno, si tuviésemos la misma hélice pero una más ligera que otra, un punto negativo de que pese menos yo creo que no lo hay. Simplemente hay cosas más positivas, que sea por ejemplo más responsiva, que acelere más rápido, que consiga que el dron frene además más rápido, que eso también es muy importante. Así que si estáis dudando entre dos hélices que son muy parecidas y una pesa menos, directamente iros a por la que pese menos, pero normalmente lo que ocurre es que pesa menos porque pues está sacrificando algunas otras cosas, ¿no? Todas estas cosas de las que estoy hablando están relacionadas entre sí y hay que conseguir pues que sea óptimo para ti y para tu vuelo. Realmente no hay una hélice perfecta para todos y hay que estudiar pues cuál te encaja mejor. Y otra cosa sobre el peso y por qué es beneficioso que pese menos, ya no es tanto por nuestro estilo de vuelo, sino que la controladora pues va a manejar la hélice de una forma pues más precisa. O sea, como le va a costar menos hacer esos pequeños retoques, pues al final lo que estamos haciendo es que la controladora, pues por así decirlo, controle, valga la redundancia, mejor a nuestro dron. Lo que quiero decir con esto es que una hélice que pese menos va a ayudar a nuestra controladora a hacer esos pequeños retoques necesarios para que el dron vuele mejor. Y un pequeño consejo: cuando le pones al dron una hélice que pesa más, lo normal es que tengas que retocar la D, de hecho que tengas que aumentarla un poco, la D de los pitch quiero decir, porque realmente lo que tiene que hacer la controladora es anticipar un poco más esa inercia que tiene el dron por el hecho de aumentar
esos gramitos de más en los extremos del dron. Y de igual forma, si ponemos una hélice que pese poco, se va a notar más los ajustes de los pitch que hagamos, porque como ya he dicho, le va a costar menos a la controladora hacer esos pequeños retoques. Así que probablemente eso implique también bajar un poco la D. Y ya por último vamos a hablar del material, y esto es bastante importante. Y para los drones de carreras principalmente encontramos dos materiales. El primero, que lo voy a decir en inglés porque no me sé muy bien su traducción, es el Glass Nylon, que es básicamente el plástico de toda la vida. Bueno, os lo voy a enseñar. Aquí tengo unas hélices de King Kong que son bastante parecidas a estas. ¿Y qué implica que sea de este material? Pues la principal ventaja es que es más rígida y eso pues tiene una serie de ventajas, por ejemplo que sea un poquito más responsiva. Otra ventaja es que el pitch, bueno, cuando una hélice está girando muy rápido suele pasar que las hélices se van doblando así, se van como aplanando, y que sea rígida ayuda a que no se aplane y que siga pues teniendo ese pitch, y realmente hace que al final tengamos más empuje. O sea, con estas hélices conseguimos más fuerza, conseguimos un poco más de control. Y eso está muy bien, pero tiene un problema que para mí es muy importante, y es la fragilidad. Y básicamente al ser más duras son más frágiles a golpes. Y bueno, si tenéis estas hélices, que seguramente muchos lo tengan, sabréis que casi con cualquier golpe, al tocar el suelo o lo que sea, estallan. No es que se doblen ni se haga una fisurita o algo así, no, es que directamente pues se rompe en cachos, ¿sabes? Tengo un montón de hélices rotas y se ha dado el caso de que he roto hasta incluso las 3 palas a la vez, o sea, una cosa sin sentido. ¿Cuál es la otra alternativa? Pues el policarbonato. El policarbonato es esto de aquí y es básicamente, pues no sé, será un tipo de plástico o algo así, y lo que conseguimos es que sea pues más flexible. Esta hélice es de HQ y realmente es bastante fácil de saber que es de policarbonato porque en el nombre pues aparece PC, o si no es en el nombre pues en la descripción, es muy fácil de reconocer. Luego, por ejemplo, también tenemos las Cyclone, que realmente no sé si es policarbonato puro, pero bueno, es como una especie de mix que, bueno, es como si lo fueran porque las que son muy resistentes estas. Y lo que ocurre con este material es que en lugar de romperse en un golpe, se dobla. Y es que estas hélices son muy flexibles. ¿Y eso en un vuelo cómo afecta? Pues por ejemplo, con cualquier choque con ramitas o con lo que sea, en lugar de romper la hélice, pues a lo mejor te puede hacer una fisurita o tal, o a lo mejor una caída muy grande, pues te dobla la hélice, pero simplemente te la dobla. Eso está muy bien porque al final aguantan muchísimo más. Otro punto positivo es que para el mismo grosor suelen ser más ligeras, pero es verdad que aumentan un poco el grosor para conseguir un poco más de rigidez, así que más o menos de peso andamos igual. Y un punto negativo obviamente es la rigidez, y eso pues va a provocar que tengamos menos empuje. Y por ejemplo, una de las cosas que han hecho la marca HQ, que son los que han hecho esta hélice de aquí, y lo que por ejemplo han hecho la hélice que yo creo que es la más famosa, que es la HQ 5x4x3, esa hélice era de Glass Nylon y a la gente le gustó muchísimo, pero cuando sacaron la versión de policarbonato, que bueno, era una parecida a esta, que era la 543 pero de policarbonato, de PC, a la gente le gustó un poco menos porque tenía menos empuje. Así que al final la alternativa y la solución que encontraron fue pues sacar esta versión que es la 5x4.3, es decir, aumentaron un poco el pitch para que tuviese un poco más de empuje. Y el resultado de eso es que he conseguido una hélice que vuela muy parecido a la de otro material, la de Glass Nylon, pero en PC, que es mucho más resistente, y eso es mucho mejor. Y ya para acabar, otro punto un poquito negativo que te puedes encontrar con estas hélices que son más flexibles, y es que si son muy flexibles, por ejemplo si son más finitas y a la vez de policarbonato, puede ocurrir que en aceleraciones muy fuertes la hélice como oscile, ¿no? Esto creo que se llama deflection en inglés. Obviamente eso es una cosa que es muy mala, pero realmente ocurre poco porque las hélices que están hechas de policarbonato suelen ser un poco más gruesas y tal para que sean un poco más rígidas, y bueno, de hecho por ejemplo yo creo que ocurriría más en esta, que es muy fina. Bueno, a lo mejor no, yo creo que tampoco creo que ocurriera en esta, pero bueno, depende también del motor. Y creo que eso era todo lo que os quería comentar, espero que no haya quedado muy largo el vídeo. Y bueno, como ya os decía, no hay una hélice perfecta, tendremos que elegir la hélice que más nos encaja a nosotros y a nuestra forma de vuelo. Y un par de cosas más, normalmente la elección de la hélice también viene afectada mucho por la elección del motor que cojas, y al final eso es muy importante y tendréis que tener en cuenta los dos por igual. Por mi parte recomiendo hacer como un pequeño estudio de cómo funciona el motor que vas a coger con la hélice que pretendes elegir y tal. Luego también hay que tener en cuenta el tema de los amperios y cuánto consume, etcétera, todo lo que cojas, tanto el motor como la hélice, pues tiene que consumir unos amperios que aguante tu batería y tu variador, etcétera, etcétera. Eso sería ya para hacer otro vídeo, pero bueno, quería comentarlo rápidamente. Y otra cosa más, si estás dudando entre hélices muy parecidas y tal, y te compras las dos y eso, es muy probable que tampoco notes mucha diferencia. O sea, hay algunas cosas que son muy sutiles y que, bueno, aunque la teoría diga una cosa, es posible que en la práctica pues tampoco se note tanto y es difícil detectar. Por ejemplo, en el vídeo anterior en el que vuelo estas dos hélices, yo sí que conseguía encontrar diferencias en el vuelo, pero
estoy seguro que un principiante o uno que acabe de empezar pues no lo vería. Y también es muy difícil ver la diferencia en el vídeo que grabo con la GoPro, o sea, es más de sensación. Y bueno, ya por último comentaros una página que se llama Miniquad Test Bench, lo pondré por aquí, y es una página que me gusta muchísimo tanto para comparar motores como comparar hélices. Es un tío buenísimo que hace unos test muy buenos, muy detallados, y bueno, luego puedes manejar un montón de gráficas y comparar pues el motor que quieras con la hélice que quieras contra otro motor, en fin, lo que quieras puedes hacer con esa página. Y si estáis dudando entre varias hélices, os recomiendo que cojáis pues un motor y probar con esta hélice, luego con la otra y tal, y pues compararlo con las gráficas, y también sirve para comparar motores. Es una página que me encanta y la recomiendo muchísimo para temas de hélices y de motores. Y eso es todo, y perdonad si el vídeo ha quedado muy largo, pero quería explicar muchas cosas. Y espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido. Si es así, le podéis dejar un like y suscribiros si no estáis suscritos. Y nada más, un saludo y chao chao.